Un saludo a todos los participantes en este 16º Congreso de Integración en Imagenología. Un agradecimiento especial al doctor Roberto Cruz por haberme invitado a dar esta plática sobre inteligencia artificial en la detección de cáncer de mama con mastografía. Mi nombre es Jorge Castillo, soy físico médico del Departamento de Radiología en el Instituto Nacional de Cancerología y me especializo en imagen de mama. Bueno, empecemos. Quizás todo el revuelo de la inteligencia artificial en radiología empezó realmente en 2016, cuando Emmanuel Ezequiel, en su charla magistral ante el Colegio Americano de Radiología, mencionó que en los próximos de 5 a 10 años, las herramientas de inteligencia artificial podrían sacar del mercado laboral a los radiólogos. Eso fue en 2016. Ya pasaron los primeros 5 años, en 2021, y debemos salvar y sacar de la cuenta los años de la pandemia, pero no podemos hacerlo. La realidad es que transcurrieron 5 años y todos están aquí. Ninguno perdió su trabajo frente a un programa de inteligencia artificial y los nuevos residentes siguen llegando a los programas de radiología. De acuerdo a la Universidad Europea de Liderazgo, lo que sí pasó es que aumentó exponencialmente la cantidad de profesionales que se dedican a la ciencia de datos y a la inteligencia artificial en los 10 países más grandes del mundo. Pasó de no haber ningún cambio entre 2011 y 2015 a un aumento de casi el 70% en 3 años, desde 2015 hasta 2018. ¿Por qué tantos profesionales en inteligencia artificial? Bueno, esta cantidad responde, entre otras cosas, a una proyección muy optimista del tamaño del mercado para las aplicaciones de inteligencia artificial. Este está estimado en 2021 como de 11 billones de dólares. ¿Creen que es grande o es pequeño? Para que tengan una idea, es parecido al presupuesto de todo un año de la Secretaría de Salud de México. Y se prevé que para 2030 este tamaño de mercado alcance los 187 billones de dólares. Por esta razón, las grandes organizaciones de radiología promueven estrategias para que ustedes, los radiólogos, lideren la adopción de la inteligencia artificial en beneficio de las y los pacientes. Y han creado múltiples herramientas. Por ejemplo, el Colegio Americano de Radiología creó, que está disponible en la web, el Artificial Intelligence Lab. Por otro lado, el Colegio Europeo para Radiólogos ha sido muy activo recabando encuestas, creando documentos de referencia, entre otros. Hay muchas aplicaciones de la inteligencia artificial a la radiología. Sin embargo, debemos resaltar que la detección temprana de cáncer de mama es una de las que ha recibido mayor atención. En gran medida, esto se debe a la cantidad de pacientes a las que podría beneficiar anualmente. Como ustedes ya saben, la detección temprana de cáncer de mama con mastografía en mujeres de riesgo promedio reduce la mortalidad. Esta es una afirmación que está sustentada en estudios clínicos prospectivos y aleatorizados. La respalda también las grandes organizaciones. Aunque sí hay diferencias respecto a qué edad se considera
adecuada para que una mujer tenga un riesgo promedio de desarrollar cáncer de mama y con qué frecuencia a partir de esta edad se debe tamizar con mastografía. En México, la norma 041 de la Secretaría de Salud, que es de obligatorio cumplimiento a nivel nacional, indica el tamizaje cada 2 años en todas las 17 millones de mexicanas entre 40 y 69 años de edad. Para ello, México requiere 8.5 millones de mastografías anuales. Ese es un número impresionante. Hemos tomado muchas medidas para incrementar la cantidad de mujeres tamizadas. Ha habido inversión en infraestructura, en capacitación. Sin embargo, los valores reportados de cobertura están entre un 12 y un 20%. Y esto es a pesar de la cantidad de equipos. Por ejemplo, hagamos un ejercicio mental rápido. Hay reportado en México en 2015, y esto es una subestimación de la cantidad, 1.547 mastógrafos. Deben saber que si estos mastógrafos se dedicaran exclusivamente a tamizaje e hicieran 20 mastografías diarias, que no es un número descabellado, sería suficiente para tamizar a todas las mexicanas. Ahora, ¿cuál es el problema? Primero, los mastógrafos no están distribuidos de forma equitativa a lo largo del país. Y segundo, no todos estos mastógrafos se pueden dedicar a tamizaje. Una parte importante hace diagnóstico de cáncer de mama. Bueno, ¿y qué es lo que prometen las herramientas de inteligencia artificial? ¿Qué tan buenas son con respecto a los radiólogos? El trabajo reportado que involucró información con la mayor cantidad de radiólogos es de Rodríguez y colaboradores en 2019. Ellos utilizaron más de 2.600 exámenes adquiridos con mastógrafos de 4 proveedores diferentes, instalados tanto en Estados Unidos como en Europa. Dentro de estos, dentro de los estudios de mastografía, había más de 650 casos con cáncer de mama. En total, fueron 101 radiólogos los que leyeron estas imágenes. Los autores compararon las curvas ROC, que vamos a ver un momentico de qué se tratan, tanto para la inteligencia artificial como para el promedio de los radiólogos. Y encontraron que el software de inteligencia artificial tenía un área bajo la curva ROC similar a la de los radiólogos promedios, aunque sí fue inferior a la de los radiólogos que tuvieron el mejor desempeño. Y ahora rápido vamos a ver cómo funciona una curva ROC, porque a medida que las herramientas de inteligencia artificial se acerquen más a la práctica clínica, van a encontrar más reportes en los que aparecen. Una curva ROC nos muestra el balance entre sensibilidad y especificidad de un método de clasificación binaria. Entonces, en el eje de las Y de esta gráfica está la sensibilidad y en el eje de las X está la especificidad. Idealmente, quisiéramos que estas curvas estuvieran lo más pegadas posible a este punto que está acá, que representa 100% de sensibilidad y 100% de especificidad. La línea punteada es el sistema de inteligencia artificial y la línea continua es el promedio de los 101 radiólogos. Hay una ligera diferencia entre la línea discontinua y la continua, pero no es lo suficiente como para decir que es estadísticamente significativa.
Y si en lugar de tener sistemas inteligentes y radiólogos tuviéramos una persona lanzando una moneda, el desempeño sería esta línea gris. Entonces todo lo que hay por encima de esa línea gris representa una mejora en la capacidad diagnóstica de la técnica. Listo. El segundo estudio lo presentó McKinney y colaboradores en la revista Nature en 2020. Ellos utilizaron de forma retrospectiva 28.000 estudios de mastografía que venían igual, tanto de Estados Unidos como del Reino Unido. Debo decir que este es de los estudios más robustos y mejor hechos. En una evaluación independiente con 6 radiólogos, mostraron que su sistema de inteligencia artificial superaba a todos los lectores humanos. Además, el área bajo la curva ROC para la IA fue mayor significativamente que la del radiólogo promedio en un 11.5%, tal como muestra esta gráfica que está acá. Y vamos a volverlas a discutir. De nuevo, sensibilidad versus especificidad. El lugar ideal del método de inteligencia artificial y de cualquier radiólogo es estar en este punto que está aquí arriba. La línea morada es el promedio de los 6 radiólogos que evaluaron el desempeño del sistema de inteligencia artificial, y la línea negra es el sistema de inteligencia artificial. ¿Ven cómo hay una diferencia grande en el área bajo la curva? Esta diferencia sí fue estadísticamente significativa. Y por eso el grupo publicó en Nature sus resultados. Y se atrevió a decir que la IA superó a todos los lectores humanos. Frente a estos dos resultados y muchos otros que han sido prometedores, la doctora Eta Pisano, médico radióloga especialista en imagen de la mama y directora de investigación del Colegio Americano de Radiología, sugiere cautela y recuerda la experiencia con los sistemas de detección asistida por computadora a inicio de los 2000. ¿Recuerdan los sistemas CAD? CAD fueron muy famosos a inicios de los 2000. Desde su aprobación por la FDA para asistir en el tramizaje de cáncer de mama, los CAD tuvieron una rápida diseminación por Estados Unidos. En 2008, el 74% de todas las mastografías de tamizaje en los pacientes que eran derechohabientes al Medicare en Estados Unidos se interpretaron con CAD. El uso de estos software llegó a costar anualmente $400 millones. Ante esta situación, Lehman y colaboradores se propusieron realizar una comparación de la precisión diagnóstica de la mastografía digital interpretada con CAD versus la interpretada sin CAD. Utilizaron datos recabados desde 2003 hasta 2009 en 323.000 mujeres. Las mastografías fueron interpretadas por 271 radiólogos en 66 instalaciones diferentes. Esto es un gran estudio que representa una población grande de Estados Unidos, tanto de profesionales como de instalaciones. Y su conclusión fue que los sistemas CAD no mejoraron la precisión diagnóstica de la mastografía. Incluso en algunos casos se asociaron a cánceres perdidos. Estos resultados sepultaron a los CAD. Fue un escándalo en Estados Unidos. Y sugirieron claramente que no hay ningún beneficio para las mujeres al utilizar la detección asistida por computadora. Ahora, la pregunta en este punto de la plática es: ¿por qué esperamos que los resultados sean diferentes en los nuevos sistemas de inteligencia artificial con respecto a los obtenidos con los CADs antiguos?
Y esta curva es el corazón de las aplicaciones de inteligencia artificial en radiología en la actualidad. En el eje de las Y podemos ver el desempeño de los sistemas inteligentes. Más arriba, mejor desempeño. Y en el eje de las X es la cantidad de datos, de imágenes que utilizamos para construir el sistema de inteligencia artificial. Entonces, a veces se les dice Artificial Intelligence CAD, que es la línea azul, y Traditional CAD, que es la línea discontinua. Pueden ver cómo en los sistemas tradicionales había un mejor desempeño a medida que utilizamos más datos para construirlo, pero después de un punto ese desempeño dejaba de crecer o lo hacía de forma muy lenta. En teoría, para los sistemas modernos de aprendizaje profundo, el desempeño va a seguir creciendo conforme aumenta la cantidad de datos disponibles. Y ahora veamos un poquito más en detalle en qué radica la diferencia en su construcción. Un sistema antiguo de CAD tenía la siguiente estructura. Le pasaban imágenes, se le extraían características que imitaban las que veían los radiólogos. A partir de estas características se clasificaban las lesiones considerando su probabilidad de malignidad y se emitía un dictamen. Ahora, esta construcción requiere que tengamos programadores humanos que le digan cuáles son las características relevantes al sistema CAD. Entonces, estos programadores pueden describir las características tan bien como el radiólogo puede explicárselas. Entonces, en esencia, ninguno de estos sistemas puede desempeñar mejor que el mejor de los radiólogos. Por el contrario, en el enfoque moderno de inteligencia artificial, los sistemas tienen junto la extracción de las características y la clasificación. Entonces le entran imágenes y le damos respuestas. Entran mastografías positivas y le damos la respuesta de la biopsia o del seguimiento a 2 años. Fue positiva, fue negativa. Y el sistema construye por sí mismo, aprende por sí solo cuáles son las características y cómo usarlas para clasificar. Y esto es lo que hace que conforme tenga más información, aumente su poder de predicción. Veamos casos de uso para la inteligencia artificial de forma conservadora, basándonos en el programa de detección temprana de cáncer de mama en Estados Unidos. Bueno, en Estados Unidos generalmente las mastografías se leen después de que la mujer se va. De un 7 a un 15% de estas mujeres son rellamadas para proyecciones adicionales, ultrasonido, resonancia magnética o algunas son repeticiones por error. Aproximadamente entre un 8 y un 10% de los rellamados terminan en biopsias. Y de estos que se biopsían, el 20% tendrá cáncer. Y esto equivale a de 5 a 10 cánceres detectados por cada 1000 mujeres tamizadas. Y por último, algunos de los cánceres se pierden. De hecho, el 40% aproximadamente de los cánceres de mama, una vez que los descubres en tamizaje, regresan a la mastografía previa y ahí eran visibles. Entonces, dado este escenario, hay enfoques constructivos para proponer aplicaciones de inteligencia artificial. Y bajo este enfoque conservador y gradual, que es adaptado de la presentación que dio la doctora Etta Pisano en el International Workshop of Breast Imaging en 2022 en Lovaina, ella comenta que debemos hacernos las siguientes preguntas antes de buscar una aplicación de la inteligencia artificial. Primero, ¿el uso de una herramienta inteligente incrementa el riesgo a la paciente? Sí, no, probablemente. ¿Le da más comodidad? ¿Reduce el tiempo que le debe dedicar el radiólogo? ¿Puede reducir los gastos? Siguiendo este enfoque nos propuso
varias aplicaciones. Por ejemplo, una que es muy sencilla pero muy útil: alertar al técnico cuáles son las mastografías que hay que repetir antes de que la paciente se vaya. Primero, esto no incrementa el riesgo de la paciente. Segundo, es más cómodo porque no tiene que regresar. Reduce los tiempos de los radiólogos en que detecta que una mastografía no es adecuada y manda a repetirla. Y probablemente reduce costos también. En algunos sistemas de tamizaje aquí en México existe la filosofía del tamizaje de un día, en el que esto lo hace un radiólogo dentro de la sala de adquisición. En ese momento da criterio sobre la imagen, que es una prerevisión en la que le dice al operador si requiere repetir alguna proyección o si requiere proyecciones adicionales. Pero esto es un trabajo pesado para el médico radiólogo en sitio. Segundo, muy similar al anterior, recomendar proyecciones adicionales para hallazgos comunes. En realidad, podríamos discutir un poco sobre cómo afecta al riesgo de la paciente que un sistema de inteligencia artificial tenga capacidad para indicar proyecciones adicionales. Por ejemplo, podría resaltar un hallazgo que no es realmente sospechoso y hacer con esto que el médico se descuide de uno que sí es, tal como ocurría con los CATs antiguos. Un hecho es que es más cómodo para la paciente porque no tiene que irse y regresar para las proyecciones adicionales. Reduce tiempo y reduce costos. Caso 3. Enviar los bitrate 5 que son bien claros directo a biopsias. Esto probablemente no afecte a la paciente porque cuando vaya a la biopsia la van a volver a revisar. Reduce tiempos de estrés, reduce tiempos del radiólogo, reduce costos. Por otro lado, y esta es una de las aplicaciones que se ha tratado de vender más y hay que ver con mucho cuidado, eliminando casos que sean claramente BITRATS 1. Entonces, en este escenario, la inteligencia artificial ve primero la mastografía y elimina de la lista de estudios que tiene que revisar el radiólogo experto los que son claramente BITRATS 1. Ahora, en este escenario no es claro cuál es el riesgo para la paciente, porque el sistema podría clasificar como BITRATS 1 un estudio que en realidad tiene un hallazgo importante y el radiólogo nunca lo ve. Esto no mejora la comodidad de la paciente, porque para la paciente no hay un cambio en el flujo, y aunque sí reduce el tiempo de los radiólogos y los costos, porque tendrían que leer menos mastografía. Por último, caso 5. Marcar las lesiones obvias como hacían los CATs antiguos. Y esto es un enfoque que en realidad cada vez se usa menos, aunque sigue estando presente. Las razones quizás las puedan entender de forma intuitiva. Aquí ven un ejemplo a la derecha, que hay unas 5 o 6 zonas marcadas. Podrían haber más. Al haber muchas zonas marcadas, crea fatiga para el radiólogo que interpreta. Puede haber un posible aumento en el tiempo de lectura. Puede haber una posible reducción en la sensibilidad de los hallazgos que nos han señalado, porque el radiólogo se conforma con revisar los que puso la IA, verificar si son o no son relevantes y no lo mira con igual ahínco el resto de la mastografía. Entonces, en resumen, en condiciones controladas, actualmente las herramientas de inteligencia artificial han mostrado desempeños similares a los de los radiólogos en la detección de cáncer de mama. Esto es un hecho. Ahora, que tengan desempeños en términos de la curva ROC similares a los radiólogos, no significa que vayan a tener un impacto positivo sobre el tamizaje. Son necesarios estudios prospectivos para evaluar su impacto clínico. Además, hay varias aplicaciones
que podrían tener un impacto sencillo, sin un riesgo grande, como las que mencionamos al inicio. Algo es cierto, como no serían protagonistas, los costos para los proveedores no son atractivos y no se les dedica la inversión suficiente para llevarlas a término. Bueno, agradezco mucho su atención. Que sigan disfrutando del Congreso.